Shalom, de Jerusalén, Parashat Shmot. ¿De qué habla el libro de Shmot? Básicamente, Mitzrayim. ¿Qué es Mitzrayim? ¿Qué pasó en Mitzrayim? La esclavitud. La esclavitud. O sea, el libro de Shmot es el libro de... Se llama, en el lenguaje de nuestros sabios, Galut y Geulah. Eso significa... Vení por acá. Saluda. No te preocupes que no quiero agua. Puedes traerte solamente tu botella y está bien. No, sentate. Ahora me gusta porque hay más rulos en la clase, no solamente los tuyos. Sí. Si te pensabas que te necesitábamos para traer el agua y por tus rulos, ahora solamente para traer el agua. Okay. Bien. Eres envidioso solamente, ¿no? Oh, teléfono. Daniela, empezamos mal. Prohibido teléfono en mi clase. Sí, estaba con la luz. No, pero no fue mi teléfono. Bueno, En silencio. ok. Ya lo puse en silencio. ¿Cuándo? ¿Cómo hiciste? ¿No? ¿Cómo hiciste para poner en silencio? Lo acabo de poner. ¿Dónde está? Acá. Ah. ¿Y para qué ahora estás ahí si tienes que concentrarte en la clase? Bien. Entonces el libro de Shmot se llama el libro de la Galut y la Geulah. Es el libro de la diáspora y la redención. Una de las cosas más importantes que van a pasar en este libro tiene que ver con la esclavitud en Egipto. ¿Y cómo se llama el libro? Shmot. Shmot significa nombres. Hay algo acá que es raro. ¿Por qué es raro? Porque en realidad, cuando uno habla de esclavitud, entonces una de las primeras cosas que uno hace es quitar el nombre. Porque el nombre habla de una persona. Una persona tiene deseos, voluntad. Una persona tiene objetivos, etc. Y un esclavo que tiene nada. Solamente la voluntad de aquel que lo está oprimiendo. Por eso los nazis y Mach Sheman Bezichram, ¿qué hacen con nuestro pueblo? Cambian nombres por números. Ya no sos un nombre, ahora sos un número. ¿Sí? Es perder completamente toda la identidad. Ahora se fijan en la palabra Neshama, alma, entonces, ¿qué palabra nos encontramos dentro de Neshama? Muy bien. Dentro de Neshama me encuentro con el Shem, con el nombre. Dentro del alma me encuentro con el nombre. ¿Por qué? Porque el nombre va a ser la esencia de la persona. Por eso la persona no tiene que cambiar el nombre, por eso la persona, salvo que sea un nombre malo, por eso la persona no tiene que, cuando ya se casen y tengan hijos, no tienen que estar pensando qué nombre le voy a poner. Hay un Ruach HaKodesh que tienen los padres. En el momento que nace el hijo, ves la cara, es el nombre. A veces un nombre que uno pensó, eso es un nombre que nada que ver. Por eso la importancia también del nombre en hebreo. Nombres en español no son necesarios, no son parte de la esencia. Yofi. Entonces, ¿qué hacen los egipcios? Van a querer cambiar nuestros nombres por números. ¿Qué hace la Torah? Antes que nada viene y te dice Be'ele Shemot. Estos son los nombres. Por más de que vamos a entrar ahora en una esclavitud, vamos a empezar un proceso en el cual van a querer cambiar nuestros nombres por números. Nosotros no vamos a olvidarnos que no somos números.
somos nombres. El decreto de la esclavitud es un decreto divino, no depende de nosotros. Ahora, si yo me voy a haber identificado con eso o no, eso ya sí depende de mí. Hay muchos presos por distintos motivos, porque cuentan que la forma que tuvieron de mantenerse sanos mentalmente es justamente conectando y pensando que no soy lo que estoy viviendo ahora, sino que soy otra cosa. Eso es conectarse con el nombre. Dice Rabbi Nachman de Breslev algo muy interesante, y es que ahora el pueblo judío empieza su esclavitud, empieza su diáspora. Así como hay diáspora general como pueblo, también tenemos una diáspora que es individual, particular. ¿Cuál es la diáspora individual, particular de cada uno? ¿Cuál es, Daniela? ¿En qué estás pensando? La asimilación. ¿Por qué? Como que estamos en una diáspora de lo que somos. Estamos en el exilio de... Pero vos a nivel individual, ¿en qué Yahara tiene un estado de diáspora? A dejar de su esencia. O dejado de su esencia. Están muy religiosos, hablan cosas muy... Pero una forma de entender es que cada una de las situaciones de dolor que tiene se encuentra en cierta diáspora, en cierta galut. Estamos alejados de Hashem, sentimos dolor, nos pasan cosas que no nos gustan, no vemos a Hashem dentro de la historia, sentimos galut, sentimos diáspora. O sea, cada uno de nosotros siente o puede tener un nivel de diáspora individual. ¿Entendieron? Muy bien. Dice Rabbi Nachman, ¿qué pasa cuando una persona está viviendo cosas que no le gustan? ¿Qué sensación nos trae? ¿Qué sentimiento nos trae? Frustración, angustia, tristeza. Tristeza, veo que tenés experiencia. Tristeza. No. Sí. El sentimiento más general es el de la tristeza. Ahora, muy bien. Uno le está pasando mal, se pone triste. Hay niveles en el triste. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa? Hay tránsito. Ya está. Tranquilos. ¿Por qué las bocinas? No podemos dar shiur así. Ay Dios, hay gente que venía caminando por la calle. Llegué acá a las 11:30. Acompañé a mi hija y a su pretendiente a ver un salón. Y llegué media hora antes. Igual tengo media hora, empecé a caminar por la calle para venir al Majón. De repente veo una mujer en el piso. Una mujer anciana, 76 años. Se descompensó y se cayó en el piso. Estaba sangrando. Y estaba con una callecita así de costado. Bueno, llamé a la ambulancia. Me quedé con ella hasta que llegó la ambulancia. Después me quedé un poco más también. Primero llegó una moto. Empezó a dar primeros auxilios. Y después vino la ambulancia. La ambulancia estacionó en el medio de la calle. No había otro lugar para poner, una calle angosta. No había otro lugar para poner la ambulancia. Pusieron a la mitad de la calle. Bueno, de repente viene un auto del otro lado. Empieza a tocar bocina. Empieza a tocar bocina. Recién ahora. Y yo, ¿qué querés? Hay una ambulancia acá. Hay una mujer en el piso. ¿Qué querés? ¿Qué tocas bocina? Sí. Es la primera vez que veo sangre y no me desmayo. ¿Se desmaya con la sangre? Hasta hoy. Hasta hoy, sí. Cuando nació uno de mis hijos, nació por cesárea. Y cuando salió,
la enfermera me dice, sí, el parto siempre es igual, o sea, mi esposa está en el parto, yo estoy de costado haciendo el trabajo pesado, tefilá, teilim. Tampoco se puede observar el momento del parto, pero estoy de costado haciendo teilim. Uno salió por cesárea, es mucho más fácil, decís trepsukim y ya salió. Y salió, y la enfermera me dice, ¿querés agarrarlo? Y yo dije, si es necesario, entonces, bueno, la cosa es que estaba todavía con el cordón umbilical enganchado, todo con los, ¿cómo se llama esto? Los líquidos mióticos, no sé cómo se llama. ¿Cómo? Amnióticos. Todo por ahí, todavía no le habían lustrado, lavado un poco. Y me lo quiere dar. Y yo cuando veo, digo... Había un sillón de la sala de parto que estaba como a 20 metros. Fui en 4 patas. Las enfermeras salieron a atenderme a mí. Dejaron a mi esposa con el bebé. ¿Sí es en serio? Sí. Sí, así que si ven que me desmayo ahora en el medio de la clase, es por la experiencia. Bueno, todo eso tiene que ver con que la gente toca bocina. Dejen de tocar bocina, que segundo. Hay una ambulancia, dejen de tocar bocina. Bien, ¿en qué estábamos antes de todo esto? Lo que dice el Rabbi Nachman de... Entonces, ¿qué pasa cuando uno siente una situación de diáspora, un dolor? Algo que no está pasando como quiere y que le resulta realmente importante. Eso generalmente que nos trae tristeza. Es verdad, decepción, dolor, todo tiene la base tristeza. ¿Qué pasa cuando me pongo triste? Entonces miren acá, el círculo vicioso. Tengo un estado de diáspora, me pongo triste. Ponerme triste, ¿qué hace? Me pone en otra diáspora. Otra diáspora que me trae más tristeza. Y sigo dando vueltas alrededor de ¿qué? De la tristeza. ¿Bien? Dice Rabbi Nachman, para salir de la diáspora, ¿qué hace falta? Alegría. Lo contrario a la tristeza. En nuestro estado natural nos genera tristeza. Esa diáspora, ese dolor nos genera tristeza. Te generó tristeza y vos ¿qué haces? No la combatís. Te permitís estar triste. El permitirte estar triste te hunde en otro pozo negro, en otra diáspora. Y otra diáspora te trae otro nivel de tristeza. Y otro nivel de tristeza te trae otra diáspora. Y nos quedamos dando vueltas alrededor de eso. Entonces pueden pasar una de 3 cosas. Quizás haya más. Ahora se me ocurrieron 3. Una es que cambie la diáspora. Y entonces te alegras. Sí, en obra por arte de magia, no sé, estabas esperando algo y ese algo no pasa y te pones triste, te pones mal y ¡boom! Pasó. ¡Ay, qué alegría! Opción número 1. Opción número 2. Hay diáspora, hay tristeza y yo sostengo la tristeza. ¿Qué significa sostengo la tristeza? Me quedo triste. No hago nada para evitarlo. Me dejo llevar por esa reacción natural. Y entro en el círculo vicioso. Opción número 3. Siento la tristeza. Por tanto es una reacción natural. Pero digo, esto no es lo que quiero. Y ahora voy a empezar a alegrarme. Incluso con cosas de afuera. Rabbi Nachman lo llama milta de shtuta. Cosas tontas. Que me generan alegría. ¿Para qué? Para generar una alegría interior. Y en mérito de esa alegría interior, ¿qué va a pasar? Voy a apagar esto si no hace el... ¿Qué va a pasar en medio de la alegría interior? Voy a traer la redención sobre mí. El primer cambio fue un regalo de Hashem. El tercer cambio fue producto de que yo hice un cambio en mí. ¿Entienden? ¿Entienden o no?
Muy bien. Entonces dice Rabbi Nachman, El Shemot Bnei Israel Abayim Mitzrayma. Estos son los nombres. ¿Por qué antes de la diáspora? ¿Por qué antes de la Galut necesitamos recordar los nombres? Para que nosotros sepamos a nivel individual que cuando estemos en diáspora individual, personal, recordemos los nombres. ¿Qué hay en los nombres? Esencia, Neshama. ¿Qué hay en los nombres? Las tribus del pueblo de Israel, todos tzadikim. ¿Qué hay en los nombres? Conectarse con la verdad de las cosas y no vivir en una mentira. Eso es lo que hay en los nombres. Y entonces, ahora es nuestro esfuerzo de decir, esto no es lo que yo quiero, ¿cómo me puedo alegrar también en esta situación? Shalom a la novia. No tenés cara de novia hoy. No, no sé. Bien. ¿Estás resfriado otra vez? No, estrés y todo el tema de casamiento y casa y trabajo y muchas cosas más. Oh, Hashem, alegrate. ¿No? Más o menos. Te voy a decir por qué alegrate. Perdón. Tenemos una novia, hay que alegrar a la novia. Tenés que alegrarte, porque cuando vos te alegrás, generás que hayan cambios afuera. Es nuestro shiur de hoy. Vos ahora estás en una galut personal. Tenés estrés, pues tenés que conseguir casa, tenés que conseguir salón, ya está. Tenés que conseguir trabajo. Entonces uno siente que, ¿qué hago? Me tira, me pone mal. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar cómo alegrarnos. Porque el alegrarnos en la situación va a ser lo que nos ayude a solucionar los problemas. Una pregunta. ¿Novio tenés? ¿Sí? ¿Vieron cómo se saca una alegría? Conozco muchas personas que les gustaría estar en tu situación de tener el novio. Baruch Hashem. Ya tenés un motivo para alegrarte. ¿Mejor? Oh, 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 ay, 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 oh, 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 ay, 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 la 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 la, oh, 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 ay, 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 oh, 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 ay, 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 na 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 na. Perdón a todos los televidentes. No, esto no es exceso de alegría. Esperen. Hay un negocio acá a 200 metros, pero una botella de whisky. ¿No? Bueno. Yo no tomo, yo por ustedes. Se sacrifica. ¿Eh? No tomo. Me oxidan esas cosas. Ok. ¿Entienden entonces? El hecho de aprender a ponernos por sobre nuestros sentimientos es fundamental. Ahora miren lo que pasa. Estoy pensando en esto hace unas semanas. La persona tiene estrés, por ejemplo. Tiene estrés. El estrés, ¿qué produce? ¿Qué nos quita el estrés? Nos quita felicidad, la alegría. Fíjense en la novia, no quiero decir tu nombre para que la gente... Pero hasta que nombramos al candidato, estaba todo con cara de... De repente dijimos, ¿novio tenés? Se iluminó. Entonces, ¿qué pasa? El estrés nos quita alegría, nos quita felicidad. Ahora miren qué interesante. Estrés. Atendé. Sos novia, puedes hacer lo que quieras. Pero quiero hablar con vos, no te vayas. Estrés me quita alegría. Si mi alegría estaba en 100, ahora empieza a bajar. ¿Qué pasa cuando mi alegría empieza a bajar? También empieza a subir, ¿quién? Mi nivel de estrés. Porque cuando tengo un poco de alegría dentro del estrés, hago que el estrés se ablande, baje.
¿No? Muy bien. Entonces, tengo estrés y empieza a bajar la alegría. Y el estrés que pasa empieza a subir. Y ahora miren qué interesante. ¿Por qué una persona llega a la depresión? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? La falta de alegría. Muy bien, depresión es falta de alegría. Entonces, en otras palabras, sí, hay niveles de depresión, pero en otras palabras, el estrés y el otro factor muy importante es el miedo. El estrés y el miedo nos quitan alegría. La alegría empieza a bajar. Si nosotros mantenemos el estado de estrés y de miedo durante mucho tiempo, entonces la alegría sigue bajando y vamos a decir imaginariamente llega a cero. Después que llegó a cero, ¿qué le queda? Seguir bajando más. O sea, es pasar de la alegría a lo contrario de la alegría, que va a ser la depresión. ¿Está bien? Va a empezar a ser depresión. O sea, en un momento bajaste de 100 a 0. Un poco más triste, más triste, más triste, más triste, pero dentro de todo, normal. Hay días que estamos así, días que estamos así. Pero cierta normalidad. Ahora, cuando se llega al 0, ya se pasa a otra cosa, que se llama dikaón, depresión. ¿Qué es dikaón en hebreo? Daj on. On es fuerza, daj es debilidad, debilidad de la fuerza. Porque esa tristeza que trajo ahora, un estado que cuando empieza a ser más extremo, me anula. No tengo fuerza para nada. No puedo actuar, no puedo hacer. ¿De qué fue producto todo esto? En la mayoría de los casos de estrés y, ¿qué otra palabra dije? Miedo. No estoy hablando de casos acúticos, de casos que, no sé, una persona estuvo el 7 de octubre en la fiesta y vio lo que vio y entró en un estado de estrés de una sola vez. Son cosas de fuerza mayor. No estoy hablando de eso. Eso ya es un caso mucho más complicado. Estoy hablando en situaciones normales de la vida, de personas que tienen problemas normales en la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos fuimos llenando de estrés, nos fuimos llenando de miedo. Eso fue bajando nuestra alegría y eso nos llevó a la depresión. Ahora, si yo trabajo en aumentar mi alegría, entonces no voy a llegar a ese estado de depresión. ¿Y cómo voy a trabajar aumentando mi alegría? Hay muchas formas. Pero una es cambiar el miedo. Yo tengo miedo que, no sé, se caiga un avión, se caiga el edificio, que me quede sin trabajo, que tenga problemas de salud. No sé. Miedos que tienen las personas. Que se fundan, miedos. De qué voy a vivir, qué voy a comer, con quién me voy a casar. Miedos. ¿Qué pasa si ese miedo, que en el lenguaje de la Hasidut y la Kabbalah se llama Irán Fulá, un miedo caído, qué pasa si lo subo? O sea, ese mismo miedo lo voy a llevar a una dimensión distinta. Voy a seguir teniendo miedo, pero ahora de otra cosa. ¿De qué voy a tener miedo? De Hashem. Y voy a trabajar mi fe para entender que si el avión se va a caer o el edificio se va a caer, solamente depende de Hashem. Si me voy a casar y cuándo, solamente depende de Hashem. Si voy a quebrar o voy a ser millonario, solamente depende de Hashem. Entonces me pongo a mí mi vida ¿en qué? En Él. Y cuando tengo esa emuna y la trabajo, no es solamente decirlo, entonces dejo de tener miedo por cosas que son imaginarias. Porque la gran mayoría de las cosas por las cuales nos preocupamos, pruébenme, piénsenlo, la mayoría de las cosas por las cuales nos preocupamos nunca pasaron. Nunca pasaron. O sea, la preocupación es básicamente el producto de nuestra imaginación.
¿Por qué? Porque ese instinto de adentro quiere tirarnos hacia abajo. ¿Cómo lo levantás? Con alegría. Con alegría. Si entramos en ese círculo vicioso, y esas son las principales cosas que hago en la clínica, cortar círculos viciosos. Que la persona empiece a pensar distinto, a ver algo de forma distinta. Porque si siempre vas a seguir pensando y mirando las cosas de la misma forma, entonces no va a haber cambio. Y en forma extrema se llega a ese dicaón, por ejemplo. ¿Entendieron la idea? ¿Qué les parece? Muy linda. Interesante. Entonces, para no estar pasado de peso, ¿qué hay que hacer? Ejercicio físico, alimentarse bien, es un esfuerzo. ¿Por qué? Porque el café con rogalaj de la mañana, Gan Eden. No comerlo es un esfuerzo. ¿Café con qué? Rogalaj, facturas, bizcochos. No te hagas la que no conoces. No, el nombre así, ¿no? Gira, lo que nos dan en los paseos con café de chocolate. Esa cosa que es muy dulce. Ok, eso sí. Ya que todo le ponen chocolate. Perdón. Bien. Hacer ejercicio es un esfuerzo. Estar triste es fácil. Estar alegre es un esfuerzo. Para la mayoría de las personas, hay gente que es alegre sí, en forma natural. Es un esfuerzo. Ayer nos hizo así. Esfuérzate. Porque es mucho mejor. Es mucho mejor. Entonces, uno siempre en toda realidad puede ver las cosas como algo negro. O uno puede ver las cosas de otra forma. ¿Verdad? Pero no dicen que las personas que están más alegres son las que están con más depresión, por ejemplo, o con más tristeza. No. No. Hay personas, hay un tipo de personalidad que quiere mostrarse siempre bien. Entonces, llega a un lugar, está sumamente mal, llega a un lugar. ¿Por qué? Porque su necesidad más básica es verse bien, que los demás lo vean bien. ¿Bien? Cuando empiezas a explorar te das cuenta que es un bien que está vacío. Sí, es todo de plástico. Es el mismo tipo de personas que puede estar con una quiebra en el banco, pero va a comprarse un auto nuevo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el auto me ven. Y entonces eso, como me veo, se transforma en una enfermedad que deriva en cosas terribles. ¿Sí? Lo importante no es cómo me veo, la pregunta es cómo me veo. La pregunta es según qué valgo. Preguntas que tenemos que hacernos. Entonces no es que las personas... Muy bien, entonces eso dice Rabbi Nachman es lo que la persona tiene que pensar cuando entra en su galut interior. Cuando uno entra en un círculo vicioso, en una diáspora personal, uno tiene que auto alegrarse. ¿Está bien? ¿Conocen la canción? Está basada también en Rabbi Nachman que dice Kol olam kulo gesher tzar meod. ¿Conocen? Todo el mundo, todo, puente angosto es. Y después, ¿cómo sigue? Beaikar lo lefajed klal. Dice, la canción dice, lo principal es no temer jamás. Pero Rabbi Nachman no dice no temer jamás. Rabbi Nachman dice otra cosa. ¿Cómo? No. Él no dice lo lefajed, dice lo leit pajed. ¿Qué es leit pajed? Es no generarnos, no sé si es una palabra así en español, no autogenerarnos el miedo. ¿Sí? No es que tengo miedo de que ahora caiga un rayo.
sino que ¿qué es? Es que yo pienso que puede caer un rayo, que justo estoy caminando ahí, que justo puede ser sobre mi bello cutis. ¿Está bien? ¿Quién se hizo toda la historia? Yo. ¿Está bien? Entonces, lo leit pajed klal. No auto generarnos miedo. Entonces, estimadas, las invito a, no soy dentista, las invito a sonreír un poco más. Sonreír un poco más. Hagan un ejercicio muy sencillo. Todos los días, sonreír. 40 segundos. 40 segundos. ¿Qué pasa en nuestro interior cuando sonreímos por dentro? Cuando sonreímos por fuera. Ok, ¿qué pasa? ¿Alguna lo hizo recién conmigo? No, yo una vez lo hice, o sea, conozco el ejercicio. Ok. Genera de verdad alegría. Bien. Es falso, aunque uno esté triste, genera. Hice El cerebro entiende. Hice por fuerza. El cerebro entiende que cuando hago así, durante 40 segundos o un poco más, tiene que generar sustancias químicas que son las que sentimos cuando tenemos alegría. Ahora, no estoy contenta. Ay, todo mal, entras en una diáspora más grande. No estoy contenta. ¿Y ahora qué haces? Te sentás así. Sonreís. ¿Y entonces qué generas en tu interior? Generas la sonrisa interior. ¿Cuesta hacer esto? No. Corre la mejilla. ¿Qué decís? ¿Qué cuesta? Sentate derecha. No importa, sentate derecha. Vamos a hacer primeros auxilios. Derecha. Yofi. Puedes poner las manos acá arriba si querés. ¿Qué te duele? Ok, entonces doblate y sonreí. Sonreí. ¿Bien lo que está pasando? A ella ya está pasando al cuerpo. Porque es un estrés. Es el estrés. No es que el cuerpo le duele de verdad. Sino que el estrés que es generado por la mente, ahora que le genera dolor en el cuerpo. ¿Bien? Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir corriendo a tomar un remedio para el estómago. Pero en realidad no es un problema del estómago. Es un problema de acá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sonreír. No me hagas caso. Todo lo que les dije ahora es verdad. Está probado. Lo he visto en decenas y no centenas de personas. Nada más. Es mucho más sencillo. Ella va a ir corriendo a comprar un remedio. Ese remedio le va a mejorar la sensación física, pero no anímica. Y entonces cuando eso se mantiene en el tiempo, el dolor que tenía antes en el estómago no puede estar porque toma un remedio. Entonces, ¿a dónde se va a ir? A otra parte del cuerpo. Y así que vamos haciendo, desarrollando y generando enfermedades. Los médicos dicen que entre un 60 y un 80% de las consultas son por problemas de acá que se manifiestan en el cuerpo. ¿Te ofendiste? Y ahora, sentate. Anda tranquilo. Muy bien. Entonces, dice Rabbi Nachman, eso es lo que tenemos que hacer, recordar la esencia, los shemot. Cuando vivimos situaciones de angustia, de diáspora, de dolor. Muy bien. Practíquenlo en el día a día. Con situaciones de dolor comunes que todos tenemos en el día a día. Después me cuentan cómo les fue. Si les sirvió, pueden pagar la consulta. Si no les sirvió, no hace falta que la paguen. Muy bien. Ahora, vamos a hacer algo muy interesante. El faraón decreta que todo hombre judío, todo bebé judío, ¿qué se le va a hacer?
se lo tira perdón, primero hay que matarlos, ¿sí? Antes de tirarlo al río. Vayomer Melech Mitzrayim la Meyaldot Ibriot, dijo el rey de Egipto a las parteras judías. Shema Echad Shifra Beshema Sheinit Puah. Uno se llama Shifra y otro se llama Puah. En realidad, ¿quiénes son? Yochebed y Miriam, muy bien. Vayomer, y dijo, Vayeldechenet Ibriot, Ureitem al Avnaim. Cuando hagan parir a las mujeres judías, van a ver Inbenu, Beamitenoto. Si es hombre, lo van a matar. Veim, Bati, Bajaya. Y si va a ser mujer, que viva. ¿Por qué matar a los hombres y dejar vivir a las mujeres? Las estrellas, la profecía de que un hombre se iba a levantar en contra de Todavía no. para acabar con la aliar con los enemigos. Muy bien, la Torah misma dice, sí. El miedo de Paro es que el pueblo judío aumentó. Se junte con los enemigos y quiera vencerlos. Es interesante. ¿Por qué sospechar de ciudadanos inocentes que viven, trabajan, son parte del país, Que son diferentes. que van a unirse al enemigo? Entonces, ¿sabes qué? El rey de Egipto, al igual que el resto de los reyes del mundo a lo largo de la historia, todos entendieron que podemos vivir en distintos lugares del planeta, pero no somos parte. Ellos lo entienden muchas veces más que nosotros como pueblo. ¿Sí? Primera Guerra Mundial, soldados judíos alemanes matando soldados judíos franceses. Soldados judíos franceses matando, ya terminamos, matando soldados judíos alemanes. Primera Guerra Mundial. Pertenecemos acá. Los alemanes y los franceses entendieron perfecto que ustedes no pertenecen. El pueblo judío pertenece a un solo lugar. ¿Cuál es? Acá. Y si no lo recordamos nosotros solos, entonces nos los van a recordar de afuera. Pero el faraón ya lo vio. Muy bien, estamos esperando. Entonces, cuando nace un hombre, ¿qué hay que hacer? Matarlo. ¿Cómo se lo mata? ¿Cómo se lo mata? Depende de cuál. Arrojando al río. No. La partera tenía. O sea, antes ¿Matarlo cómo? No dice. antes de que naciera, hacerlo, o sea, matarlo a la No, acá dice Berriteno Alumnaim. Acá dice, la Torah dice, cuando nace. No sabemos. No hay una solución final para el problema judío que está escrito acá en la Torah. ¿Sí? El término que tenían los nazis para la solución, según ellos, solución final del problema judío, cómo hacer el exterminio del pueblo judío. No aparece. Batirena Meyaldot Elohim. Ahora Shifra y Puah tienen miedo. ¿De quién? De Dios. No, es terrible, ¿no? Pónganse en el lugar de Shifra y Puah un segundo. Eso podría morir. Complicado. Hubieron muchos judíos durante la Shoah que no pudieron, no los juzgamos, sí, pero no pudieron la mod. No pudieron estar en esa situación de decir no a los nazis. Judenrat. Y estas personas que tomaron funciones en contra de los judíos. Judíos en contra de judíos. Por miedo al nazismo. No todos pudieron decir que no. Y no hicieron como dijo el rey de Egipto. Los dejaron vivir. Vaikra Melech Mitzrayim Meyaldot Vayomer Lahem Madu Asitem Adavar Ze Batechayin Et Hayeladim. ¿Entienden la pregunta? Viene el faraón y dice, ¿por qué hicieron así? ¿Por qué dejaron vivir a los chicos? ¡Qué jamud! ¡Qué jamud!, ¿no? Dice, Divino. castigar. En vez de castigarlas, matarlas, algo. No. ¿Por qué los dejan vivir? Y entonces dicen las parteras. Dicen las parteras. Las judías no son como las egipcias. Paren rápido. ¿Ustedes se lo creen? ¿Eh? Que tan rápido tienen que parir.
David para que ya lo tengan en sus brazos para sin que ellas pudieran llegar antes. Sí, pero ¿vos te lo crees? Por eso no es posible. Es posible. ¿No tomas? Autoparto. Pero un autoparto normalmente un parto natural dura más. Depende. Parían de a 6. Con el primero sí, pero con el segundo no. Parían de a 6, así que se ve que salían rápido, no había lugar adentro. Ahora entendemos la realidad. Baitev Elohim la meyaldot, Baereba, Bayatzmo meod meod. Dios les dio a las meyaldot y el pueblo empezó a reproducirse. Se ve que esto de lo que hizo el bien con ellas tiene que ver con no solamente que el pueblo judío aumentó en cantidades, sino que el faraón no les hizo nada. Muy bien. Y entonces el faraón viene y ordena a todo su pueblo que todo hombre va a ser tirado al Yeor. ¿Qué pasó en este día? Ahora, Daniela, viene lo que vos dijiste antes. Que lo hicieron para que no hubiera continuidad en el pueblo de la misa. No, la otra cosa que dijiste. Que la profecía que iban a ese encuentro de paro. El faraón vio en sus estrellas que este día va a nacer aquel que redima al pueblo judío. Y no se entendía si era un judío o un egipcio. Y entonces, ¿qué hizo este día? Todos los que nacen hoy, al Yeor. ¿Sí? El decreto anterior no sabemos cómo hay que matarlos. En este, todos al Yeor. Bien. ¿Entienden lo que vio el faraón? Porque es importante que lo veamos nosotros también. Él no entendió si iban a ser de los judíos o va a ser de los egipcios, el Redentor. ¿Y quién es el Redentor? Moshe. ¿Y dónde está Moshe? Mezclado con los Mitzrayim. Quiero decir que está en el medio. ¿Por qué? Es judío. Pero ahora ya son un tiempo que él está ¿dónde? En el Palacio Real. Sí, o sea, él va a vivir, si todavía no llegó al Palacio Real, pero él va, cuando sea redentor del pueblo judío, va a ser después de 80 años que él estuvo viviendo en el mismo techo que paró. Ese es difícil. Hay que entenderlo Hashem que hizo acá. ¿Ustedes se imaginan un hijo político de Hitler y Max Shemov Zichro haciendo redención al pueblo judío? ¿Entienden, no? O sea, Paró y Hitler no estaban muy lejos. Solución final al problema judío tenían los dos. Uno en el Lior, otro en las cámaras de gas. Y justo de su casa es donde está el Redentor. ¿Qué decías? Que es, Saca la mejitza. que es interesante el hecho de que Faro haya aceptado tener en su casa al hijo de un hebreo. Muy bien. Sí, no sabía. Vamos. No sabía que era Muy bien, vamos a ver entonces todo eso ahora. la película El Príncipe de Egipto. Okay. Lo dibujito animado. Decía como que de repente se enteró, tipo. Muy bien, vamos a ver algunas preguntas. Y entonces tuvo un hijo, Jebet, ¿no dice? Batereo Tokitov, y lo veo que era bueno. ¿Qué significa que era bueno? La casa se llenó de luz. Hay quien dice que nació con Brit Milá. Y lo escondió. Shlosha Yerahim. Lo escondió 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Porque los egipcios sabían que esta mujer está embarazada y al 9º mes venían a ver qué pasa. Todos los días venían a ver. Pero ella era más inteligente. Entonces lo tuvo a los 6. Pero el 9º mes ya no puede esconder porque tiene la policía a la SS dentro de su casa todos los días. Y entonces, ¿qué hace? Le construyó un Moisés a Moisés, ¿sí? Una teba, y lo puso ¿dónde? Basuf,
ya no estaba. Quizás se puso una almohada, quizás estaba acostada en la Ya cama. pasado los 9 meses, el bebé debería, no sé, ¿dónde está? Y bueno, ya está, desapareció. Desapareció un Ya bebé. está, desapareció. Claro, lo bajaron como eran andando, matarlo o al río. Sí, la pregunta es quién iba a hacerlo. ¿Iban a hacer los mismos judíos o lo iban a hacer ellos, los A lo egipcios? mejor no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que no se hayan dado cuenta que Moshe no estaba ya en su casa. Puede ser, tenés razón. Es una pregunta. La comparto. ¿Ya fue? ¿Y entonces qué hizo? No tengo respuesta. Es una pregunta, no tengo respuesta. Yo cuando no sé algo digo no sé porque quiero que cuando digo algo me crean que es verdad. Bien. Hay que entender el Midrash, hay que estudiar un poco más el Midrash y ver de qué se trata. Ahora bien, a Moshe lo ponen en el Yam Suf. Y Miriam, su hermana, se queda mirando. Miren qué interesante. ¿Dónde lo ponen a Moshe? En el lugar donde hay que matar a los niños. Es en el mismo lugar. ¿Qué escena? ¿Y ahora qué pasó? Bateret Bat paró, Lirjot Salayor, y bajó la hija del faraón a bañarse en el Yor. ¿Entienden la situación? No. Y se baja a bañar donde mandan a los bebés. ¿Entienden? Ella es una nazi, hija de nazis. ¿Dónde va a bañarse? ¿Dónde va a disfrutar? ¿Dónde va? Al lugar donde se matan a los bebés judíos. Entendamos. Ella se va de paseo a ver el sufrimiento y la muerte del pueblo judío. Es el lugar donde va a bañarse. No había otro lugar donde bañarse, ¿sí? No sé. No sé. Agarra el mapa de Egipto, fíjate. Estoy seguro que al ser la hija del faraón, podía haber pedido que le traigan agua, construirse una bañadera y que le tiren. Estoy seguro. Les voy a decir algo. Hace ya unos 7, 8 años atrás, estuve en Polonia. Viajé con unos alumnos a Marcha por la Vida, lo que se llama. Llegamos a un campo de concentración. Creo que fue en Auschwitz, pero no me puedo acordar, no estoy seguro. Llegamos a la parte de los crematorios. ¿Y saben lo que había al lado de los crematorios? Al lado, 10 metros de los crematorios. ¿Saben lo que había? Un baño con una ducha y una bañadera. Y le pregunté al guía, ¿qué haces tú acá? No estamos hablando de las cámaras de gas donde ponían a los judíos. Estamos hablando de el crematorio, ya están todos muertos. En la ducha, ¿para qué? Me respondió que el jefe de los crematorios, después de todo el día de trabajo, para no volver con olor a su casa, se bañaba. Eso es lo que hacía. Y por eso estaba la ducha ahí. Después de todo el día de trabajo, de estar quemando decenas de miles de judíos por día, no puede ahora volver hacia su casa. Tiene que arreglarse para ver a su esposa y a sus hijos. Eso es lo que hace la hija del faraón. Se va a bañar al lado de los crematorios. Y entonces pasa algo muy interesante. Acorto toda la historia, es muy interesante, no llegamos con el tiempo. El nombre de Moshe
Moshe es un nombre que en el idioma hebreo es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? La Torá dice, Moshe ki minamayim meshitiu. ¿Por qué la hija del faraón lo llamó Moshe? Porque del agua lo saqué. Una persona que es sacada del agua no se llama Moshe, sino que se llama Mashui. Mashui en hebreo es una actividad pasiva. Fue sacado. Eso es Mashui. Moshe no es que fue sacado, Moshe es el que saca. El que saca del agua es el Moshe, y el que es sacado del agua se llama Mashui. Y entonces viene la hija del faraón y dice, se llama como Moshe. ¿Por qué Moshe? Ki minamayim meshitiu. Porque del agua lo saqué. Pero si del agua lo sacaste, no tendría que llamarse Moshe, tendría que llamarse Mashui. Porque estamos hablando de él. ¿Entienden la pregunta? ¿Entiende la pregunta? Bien. Respuesta. La hija del faraón es llamada la hija del faraón hasta el momento en el cual lo saca Moshe del agua. El momento en que ella lo deja, lo saca del agua, ya no aparece más. Ya no hay más Bat Paró. Cuando la hija del faraón, Batía, va a ser ahora, lo ve a Moshe, pasa algo en su interior que la cambia completamente. El encuentro con la Kedushá de Moshe la cambia completamente. Si ella hasta ahora podía ir a bañarse a los crematorios y pasarla bien ahí, porque fue la educación que recibió de su papá Hitler y Mach Shemot Paró, ella va y se baña ahí. Pero ahora cuando se encuentra con Moshe, cuando lo va a sacar del agua, algo en su mundo interior se mueve y entiende todo el mal en el que ella se encuentra. Y ahora lo llama Moshe. Porque en realidad ella lo sacó del agua a él, físicamente. Pero espiritualmente Moshe la sacó del agua a ella. Al punto tal que el Midrash dice, vos salvaste a mi hijo, ahora yo te voy a llamar a vos mi hija, Bat Ya, la hija de Dios. Esa es la fuerza de Moshe Rabbeinu, de poder dar vuelta al mal y transformarlo en bien. Está claro que no todo mal, al faraón en sí es un nivel de mal que no se puede cambiar. Por eso es Moshe. Ahora tratemos nosotros, cada uno, de... No tenemos muchos encuentros con Bat Paró alrededor, pero sí tenemos encuentros con personas que sonríen un poco menos, que no le están pasando tan bien. Tratemos de sacarlos del agua. Tratemos de sacarlos del agua en el cual se encuentran. En vez de estar esperando que las cosas cambien en mi vida, de ver cómo yo puedo hacer para cambiar la vida de los demás para bien. Shabbat Shalom.